Aprender es una cosa increíble, ya sea aprender una nueva habilidad o un nuevo conocimiento. Sin embargo, no todos tenemos la habilidad de ser autodidactas. Por ejemplo, tener las fuentes, qué aprender, cuándo aprender, tener una agenda. Todo esto cambió con la ayuda de la tecnología y con ChatGPT. Ahora es más fácil y más práctico para aprender lo que queramos. Muy bien, así que lo primero que vamos a hacer es abrir ChatGPT. Puede ser la versión 3.5 sin ningún problema. Esta será nuestra herramienta para aprender lo que queramos. El ejemplo de hoy día es aprender sobre inversión. Entonces, para ello vamos a empezar estructurando lo que queremos aprender, es decir, viendo el panorama. Entonces, nuestra primera estrategia será estructurar todo lo que queramos aprender. Y para ello vamos a poner el siguiente comando. El comando es, a ver, vamos a ver, crea una ruta. Entonces, este será nuestro primer comando. Entonces, ChatGPT nos da todo lo que tendríamos que aprender sobre inversión. Esto es algo muy bueno, fantástico, para que podamos tener el panorama completo de qué es lo que tendríamos que aprender, cuáles serían los temas. Son 8 temas que ChatGPT nos pide que aprendamos, ¿no? Ahora, recordemos, estimados amigos, que existe una regla de Pareto. Esta regla de Pareto dice que solamente necesitamos el 20% para poder aprender el 80% del resultado. Entonces vamos a ver, usando el principio de Pareto, vamos a pedir un comando también a ChatGPT para que nos haga resumen usando el principio de Pareto. Apenas el 20% de este contenido me traerá el 80% de resultado. Lo que le estamos diciendo a Chat que nos ofrezca el 20% que es muy relevante para que nosotros podamos empezar por ahí quizás. ChatGPT nos hace un resumen de del 20% más importante por el cual deberíamos nosotros empezar, ¿no? Bastante bueno, bastante interesante. Y ahora también lo que podríamos hacer a ChatGPT es preguntarle fuentes, ¿no? ¿Dónde puedo aprender todo esto? Entonces vamos a poner lo siguiente. Si me puede donar 30 fuentes gratuitas y de pago, libros, videos, para aprender sobre inversiones desde cero a avanzado. Entonces le estamos preguntando a ChatGPT dónde puedo aprender lo que él me está diciendo que debería aprender, ¿no? O sea, las fuentes. Ya, ahí dice, por supuesto, aquí tienes una lista de 30 fuentes gratuitas y de pago que incluyen libros, videos, canales de YouTube, cursos en línea y podcasts para aprender sobre inversión desde cero hasta un nivel muy avanzado, ¿no? Entonces podemos ver aquí todas las fuentes que nosotros podríamos utilizar para aprender, ¿no? Un libro, un canal de YouTube, cursos en línea, podcast, libro, muy bueno, muy interesante, ¿no? Primero nos dan las fuentes gratuitas, luego las fuentes de pago, ¿no? Aquí están las fuentes de pago. Nos dan 30 opciones para que nosotros podamos aprender sobre esta información, ¿no? Que es la inversión. Ahora vamos a pedirle que comparta el link de estos materiales. Bueno, dice, lamentablemente con modelo de lenguaje de texto no tengo la capacidad de proporcionar enlaces directos a los materiales mencionados. Sin embargo, dice, puedes buscarlo fácilmente en internet utilizando los nombres de los libros, canales de YouTube, cursos en línea y podcasts que mencioné anteriormente. Recordemos que ChatGPT nos va a resolver todas nuestras preguntas. Entonces vamos a hacer esta pregunta. Imaginemos que le vamos a poner, tú eres mi profesor
y enseñas de manera didáctica, coma, me enseñas ahora de manera detallada esta primera parte, los puntos, y vamos a poner esto de aquí, que es la ruta de aprendizaje de la inversión, ¿no? El tema uno. Vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí para que el chat nos explique, chat GPT, nos explique detalladamente en qué consiste todo ello, ¿no? Dice aquí, por supuesto, estoy aquí para ayudarte a aprender de manera didáctica. A continuación te enseñaré de manera detallada la primera parte sobre los fundamentos de inversión. Y nos explica, ¿no? Un fundamento de inversión, que es la introducción, importancia de la inversión, riesgo y recompensa de la inversión, tipos de inversión, etcétera y etcétera, ¿no? Tenemos aquí para leer, repasar y analizar con respecto al tema que queremos aprender, ¿no? También nos habla del horizonte de inversión y objetivos financieros. Como dice aquí, recuerda que esto es solo una introducción a los fundamentos de inversión, ¿no? Muy interesante hasta aquí. Otra forma es de aprender es poniendo este comando. Vamos a poner este comando, ¿no? Por ejemplo, a ver, me explicas como, como si fuese un niño qué es la renta fija. Entonces, este comando lo podríamos hacer, lo podríamos usarlo, que es, ¿me explicas como si fuese un niño qué es la renta fija? Y ChatGPT nos responde, por supuesto que sí, dice, voy a explicarte qué es la renta fija de una manera sencilla y fácil de entender, ¿no? Imagina una hucha especial y así sucesivamente empieza a explicar de manera detallada y fácil para que todos, el que quiera aprender, lo pueda hacer. También podríamos utilizar analogía, ¿no? Vamos a poner este comando, a ver qué tal. Dice, ¿me explicas qué es la inflación con una analogía como si fuese, como si yo fuese un niño? Y vamos a ver qué es lo que responde ChatGPT. Claro, dice, voy a explicarte qué es la inflación utilizando analogía para que sea más fácil de entender. Y ahí Chat empieza a explicarnos de manera fácil, simple, para que todo aquel que quiera aprender lo pueda hacer. Muy simple y muy fácil, ¿no? Dice aquí, en resumen, la inflación es como cuando el hada mágica hace que los precios de las cosas en el vecindario aumente gradualmente. Muy bien, muy interesante. Así que recordar que ChatGPT es como un profesor, ¿no? Que le vamos haciendo preguntas y él va respondiendo de acuerdo a toda la información que él tiene, que es la internet, ¿no? Ahora vamos a ver la agenda, ¿no? Vamos a ver una agenda que ChatGPT también nos puede proporcionar. Para ello vamos a poner lo siguiente, ¿no? Este comando lo vamos a poner. Crea una agenda para que yo aprenda el... Ajá, entonces ponemos lo siguiente. Crea una agenda para que yo aprenda el contenido a seguir teniendo en consideración que tengo una hora por día para esto. Entonces, nuevamente lo que vamos a hacer aquí es poner esto de aquí, ¿no? La ruta de aprendizaje, el tema uno para ver qué es lo que nos pone, ¿no? Para que el mismo ChatGPT nos haga nuestra agenda. Ponemos Enter y ChatGPT nos hace lo siguiente, ¿no? Aquí tienes una agenda de estudio para abordar el contenido del tema uno. Fundamentos de inversión considerando una hora diaria de estudio. Y nos desagrega el día o la semana por días para que nosotros podamos dedicar el tiempo suficiente para poder utilizar el tiempo y utilizar los temas para que nosotros podamos aprender. Bien. Lo que también puede hacer ChatGPT, que es algo muy interesante, son los mapas mentales. Los mapas mentales son formas bastante interesantes que nos permitirá a nosotros aprender cualquier tema que quisiéramos conocer. Entonces le vamos a poner lo siguiente. Dice, me creas un resumen de temas sobre inflación que yo pueda transformar en un mapa mental. Recordemos que hay programas especiales para hacer mapas mentales, hay software, páginas web, pero lo que hace aquí ChatGPT es resumirnos, ¿no? Hacer el trabajo más difícil que es hacer los resúmenes. Vamos a ver de qué manera ChatGPT hace nuestro mapa mental. Dice, claro, aquí tienes un resumen de temas
sobre la inflación que puede transformar en un mapa mental y nos resume de manera fácil y sencilla para que nosotros podamos aprender, ¿no? Inflación, tipos, consecuencias, políticas para controlar la inflación, decisiones financieras, etcétera, ¿no? Es algo muy bueno y muy interesante. Son herramientas que tenemos para poder aprender lo que queramos. Vamos a ver aquí otra opción. Vamos a ponerle a ChatGPT este comando, ¿no? Dice, explique qué es la curva de Ebbinghaus. Ebbinghaus fue un investigador alemán que hizo el siguiente estudio, ¿no? Justamente lo hemos puesto para que ChatGPT nos explique. Dice, la curva de Ebbinghaus, también conocida como la curva del olvido, es un concepto desarrollado por el psicólogo alemán Hermann Hemingway. Esta curva describe la relación entre el tiempo transcurrido y la retención de información aprendida, ¿no? Lo que quiere decir aquí es que si nosotros aprendemos algo, al día siguiente nuestra memoria lo va a recordar un porcentaje, ¿no? En 2 días cada vez menos, en 3 cada vez menos, en una semana cada vez menos. Entonces, lo que queremos hacer aquí es que ChatGPT que nos haga una curva de revisión de acuerdo a esta curva de Ebbinghaus, ¿no? Entonces, vamos a poner lo siguiente. De acuerdo con esa curva de aprendizaje, ¿cuáles son los periodos para aprender? De acuerdo con esa curva de aprendizaje, ¿cuáles son los periodos para aprender? Y aquí nos dice ChatGPT, de acuerdo a la información que él maneja, que tenemos algunos periodos, ¿no? Y aquí nos da la respuesta: el periodo inicial, periodo de consolidación, periodo de mejora gradual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo que le vamos a poner aquí es, hoy es 17 de mayo. Crea para mí una agenda de revisión basada en la curva de Ebbinghaus para aprender sobre la inflación, que es lo que también queremos aprender el día de hoy. Inflación. Ajá. Y nos dice y nos da una agenda para que podamos utilizar el conocimiento de la inflación, pero detallado de acuerdo a la curva de Ebbinghaus, ¿no? Con tiempos, nos da mucha información, ¿no? O sea, los días separados, día 1, día 2, con las fechas, día 4, día 5. Como dice aquí, recuerda que esto es solo una guía y puedes ajustarla según tus preferencias y tiempo disponible, ¿no? Espectacular y maravilloso. Lo que también podríamos hacer con ChatGPT, con lo que quisiéramos aprender, es hacer flashcards. Los flashcards son resúmenes que antes se ponían en unas tarjetitas para que uno pueda ir memorizando por donde uno iba. Y ChatGPT también puede hacer estos flashcards. Así que vamos a preguntarle, cree flashcard sobre inflación para que yo pueda ejercitar el contenido, ¿no? Para ir aprendiendo, para ir memorizándolo donde vaya, ¿no? Estoy caminando, puedo ir con esta tarjetita y de esa manera voy refrescando siempre el contenido, el conocimiento, etc. Veamos qué es lo que nos dice. Entonces le hemos puesto, cree un flashcard sobre inflación para que yo pueda ejercitar el contenido. ¿Qué nos responde este ChatGPT? Dice, por supuesto. Aquí tiene algunos ejemplos de flashcards sobre inflación para ayudarte a ejercitarte el contenido. Flashcard número 1. ¿Qué es la inflación? Dorso, inflación es el aumento generalizado, etcétera, etcétera. Nos da 5 flashcards para que nosotros podamos ir memorizando y refrescando toda esta información. También podríamos hacer lo siguiente. También le podríamos pedir a ChatGPT que nos pregunte, ¿no? Mediante quizzes. Y vamos a poner aquí lo siguiente. El siguiente comando. Crea un quiz para mí de 10 preguntas sobre inflación, pon las respuestas al final. Veamos qué nos dice. Dice, por supuesto, aquí tienes un quiz de 10 preguntas sobre inflación. Pregunta número 1, ¿qué es la inflación? Y así, ¿no? Sucesivamente. Y, por supuesto, las respuestas también están al final. Cada pregunta tiene su respuesta.
10 preguntas, 10 respuestas. Es algo increíble, maravilloso, para que nosotros podamos aprender nuevamente lo que uno quisiese, ¿no? Dice, recuerda que el objetivo del quiz es repasar y consolidar tus conocimientos sobre la inflación. Espero que te sea útil, dice. Claro que sí, es importantísimo. Pero también, estimados amigos, podríamos también preguntarle a ChatGPT que nos haga una pregunta de manera abierta. Y le podemos preguntar de la siguiente forma. ¿Me haces una pregunta abierta sobre la inflación? Por supuesto, dice, aquí tienes una pregunta abierta sobre la inflación. ¿Cuáles crees que puedan ser algunas estrategias efectivas para mitigar los efectos negativos de la inflación en la economía y en la vida cotidiana? Podemos responder, ¿no? Mediante el uso correcto de la impresión de dinero por parte del Banco Central. Y podemos poner aquí, corrija mi respuesta, ¿no? Vamos a ver qué nos dice si lo hemos hecho bien. Corrige mi respuesta, ¿no? Dice, tu respuesta es correcta en términos generales, pero me gustaría brindarle una aclaración sobre el uso de impresión de dinero por parte del Banco Central, ¿no? Entonces ahí nos explica si hemos puesto bien, si hemos puesto mal, en qué podemos mejorar. Claro, yo he puesto algo sencillo y simple para explicarles y hacer una demostración. Entonces, estimados amigos, ChatGPT es una excelente herramienta que nos va a ayudar a nosotros a aprender lo que queramos. Por supuesto, estimados amigos, si les gustó este video, no olvides suscribirte, dejar un comentario y dar un like para poder seguir subiendo más herramientas de inteligencia artificial. Hasta la próxima.